Ya, pues les vamos a dar entonces la bienvenida a todas y a todos formalmente a esta segunda sesión de Newtram, este foro teórico de narración oral que nos reúne todos los años, más o menos llegando a la época del otoño. Sin embargo, este año tuvimos que aplazarlo por cuestiones pandémicas y de contingencias mundiales. Vamos a pasar a nuestra tercera exposición. Vamos a invitar a Lorena. ¿Estás lista, Lorena? ¿Sí? Te presento. Vamos a conversar con María Lorena Terán, que es psicóloga educacional, magíster en dificultades del aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en administración educacional de la misma universidad, docente universitaria durante 15 años de posgrado y pregrado en las carreras de educación. Actualmente es parte de los directivos de la Fundación para la Educación LOF. También atiende una consulta privada para niños y niñas, crea juegos didácticos para la editorial Lenguaje y Pensamiento, asesora de colegios y realiza cursos de perfeccionamiento en el área del lenguaje, aprendizaje de la lectura, comprensión lectora, desarrollo del pensamiento y aprendizaje. Vamos a escuchar la ponencia Narración oral a niñas, una experiencia inolvidable. Ahora, María Lorena o Lorena, somos todos tuyos. Buenas tardes con todos y todas. ¿Me escuchan? Ya. Primero quiero agradecer al equipo organizador de este foro y decir que para mí es un gran honor compartir este espacio de encuentro con este grupo de profesionales tan selectos. Por mi parte, voy a compartir una experiencia que fue fruto de un asesoramiento a un colegio en el que se implementó la estrategia de narración oral como parte de un programa de andamios de aprendizaje de la lectura. Esta experiencia se llevó a cabo en un colegio particular subvencionado de la Quinta Región en niñas de kinder durante el año 2018. Dentro de este contexto, el lenguaje es uno de los andamios más importantes para adquirir cualquier tipo de aprendizaje durante la escolaridad. Y las investigaciones, tanto nacionales como internacionales, nos han dado cuenta que los niños que adquieren estos andamios psicolingüísticos son niños que pueden leer con mayor facilidad, tienen un mejor pronóstico durante toda su escolaridad en comprensión lectora y sobre todo son niños que desarrollan el gusto por la lectura, se desarrolla un lazo afectivo por la lectura. Son niños que disfrutan leer, sienten placer al leer, por lo tanto, son niños que les motiva a aprender. La evidencia empírica dice que algunos niños, los niños que leen bien, son niños que hablan bien y son niños que escriben bien. No ajeno a esta idea, el Ministerio de Educación de Chile ha generado varios programas e iniciativas para desarrollar el lenguaje en el preescolar. Sin embargo, los resultados de las pruebas estandarizadas cada año nos muestran que hay una brecha muy significativa entre los colegios particulares y los colegios municipalizados. Desde mi punto de vista, una forma de abordar esta brecha es precisamente desarrollar estos andamios de aprendizaje de la lectura durante la edad escolar, durante el preescolar. Ya en el 2017 implementamos un programa en el mismo colegio. En esta ocasión se detectó que las niñas tenían un déficit en vocabulario. Por lo tanto, en el 2018 implementamos precisamente la narración oral de cuentos como una forma de abordar
dicha debilidad. El programa lo llevamos a cabo más o menos en 4 fases. La primera fase consistió en el pretest. En el pretest lo que yo hice es hacer una evaluación inicial a todas y cada una de las niñas. Saqué los análisis en función de fortalezas y debilidades de los andamios psicolingüísticos. La segunda fase consistió en que una cuentacuentos visitó la sala de clases de las niñas. Esto tenía como objetivo que, además de abordar el déficit de vocabulario en las niñas, queríamos que las niñas disfruten, sientan y vivan la magia del escuchar los cuentos, que ellas vean, sientan el lenguaje, que ellas entiendan que el lenguaje está en todos lados. Y bueno, también teníamos como objetivo que observen al modelo e imiten al modelo. Para nosotros era muy importante esto de aprendizaje por modelamiento, que vean cómo las cuentacuentos tienen mucho entusiasmo al contar, la inflexión de voz, los ademanes que ellas emplean. Queríamos que eso aprendan las niñas. La tercera fase fue del programa. Nos concentramos en la elección de cuentos de autor. Seleccionamos un conjunto de cuentos divertidos, mágicos, para las niñas. Las educadoras a nivel inicial lo que hicieron era contar los cuentos y posteriormente continuaron con lectura en voz alta por falta de formación precisamente en este arte de la narración oral. Y la cuarta fase tuvo que ver con el post-test. El post-test en el cual evalué si es que el programa realmente tuvo buenos resultados. Lamentablemente todo hay que medir y hay que demostrar que algún programa tuvo buenos resultados para que pueda ser replicado. Aquí brevemente yo quiero como explicar los datos. Nosotros trabajamos con un N de 40 niñas y al medir las medias a nivel inicial y tras aplicar el programa de intervención durante 4 meses, al final la diferencia entre medias fueron estadísticamente significativas. Usé la metodología TED-Student para demostrar precisamente eso. ¿Hay una diferencia de medias? Sí. Y esta diferencia de medias es estadísticamente significativa, por lo tanto, el programa que aplicamos tuvo buenos resultados y desarrolló algunos andamios psicolingüísticos como los fonológicos, los semánticos y los sintácticos. Bueno, la literatura teórica desde las neurociencias nos apoya este hecho y dice que los niños que han escuchado narración oral, cuentos, desde temprana edad, son niños que tienen más activa, las neuroimágenes muestran que son niños que tienen más activadas estas zonas del habla del cerebro y que también se fortalece este círculo cortical, que posteriormente se traduce en mejor comprensión de los textos y sobre todo les lleva a un pensamiento más complejo. Esta imagen que ustedes ven ahí es de un investigador francés, él es Daon. Él dice que cuando los niños aprenden a leer, cambia su arquitectura cerebral. Eso se puede ver actualmente en las neuroimágenes y hay un reciclaje neuronal, lo que tiene que ver con una mejora del pensamiento en niños y niñas. Bueno, yo puedo decir cualquier cosa y yo aprovecho para agradecer con las educadoras con las que trabajé e implementamos el programa. Yo siento que sin ellas no hubiésemos tenido los resultados que tenemos. Bueno, esto lo voy a leer. Es el testimonio de Andrea Fernández Aracena, educadora de párvulos, postítulo en inglés. La primera sesión que se realizó
con una cuentacuentos fue apasionante para las niñas. Una persona externa que les narrara cuentos de forma participativa fue muy significativa para ellas y fue un modelo a seguir. Observé cambios relevantes en las niñas, el hecho de integrar al día a día la lectura en voz alta de diversos textos y narrar algunos de forma oral era para las niñas un momento mágico. Mejoraron sus habilidades de expresión oral, la inflexión de voz y sus ademanes. Adquirieron nuevo vocabulario que lo aplicaban a otros contextos. Se acercaron a la lectura y a la escritura. Y bueno, es importante escuchar también a los niños. El ministerio impone un currículum, los adultos decidimos que tienen que aprender, pero bueno, escuchemos a ver qué dice esta niña. Hola, soy Antonella Pedreros y iba en el Kinder B con la tía Andrea y también nos enseñaba cuentos, nos enseñaba poesías, nos ganábamos premios, aprendíamos a leer y a escribir, no nos daba vergüenza y la tía Andrea nos apoyaba y nos quería mucho. Ahora les voy a decir la rana Ra. En una lagunala vivía la rana Ra, tocando la flauta fla, llamando a su sapo Sa. Un día su sapo Sa le dijo a su rana Ra: no toques la flauta fla, mejor toca el piano pía. Llorando la rana Ra le dijo a su sapo Sa que toque la flauta fla, me mandó mi padre Pa. No llores ni rana Ra, le dijo su sapo Sa. Si manda tu padre Pa, pues toca la flauta fla. Adiós. Bueno, muchas gracias. Y con esto mis palabras finales es que la narración oral de cuentos es una estrategia potente de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por compartirnos esta experiencia. Siempre es interesante revisar efectivamente cómo las experiencias van enriqueciendo el acervo y el fundamento muchas veces de lo que hacemos. Así que muchísimas gracias. Te están llegando un montón de aplausos. Y vamos a hacer algunas preguntas a Lorena. ¿Estás ahí, cierto? Sí. Lorena, Cuentocalipsis pregunta: ¿qué elementos de control se usaron para poder diferenciar que dicho efecto estadístico que se vio fue específicamente producto del programa y no de otros estímulos y del desarrollo propio de las niñas? Bueno, precisamente por eso yo utilicé una metodología cuantitativa, utilicé un diseño cuasi experimental dividido en, bueno, no tuve grupo de control, en este caso fue grupo experimental evaluado o medido en 2 momentos. Para eso apliqué la técnica de TED-Student, porque precisamente los datos descriptivos me lanzaron que había en efecto una diferencia entre medias, pero esos datos eran descriptivos. Yo necesitaba ver si las variables, precisamente el programa tuvo buenos resultados y apliqué la técnica de TED-Student y ahí pude decir que efectivamente hay una diferencia entre medias y más aún la diferencia es estadísticamente significativa. Me parece que la pregunta que hacía Mónica Enríquez queda respondida con esta. Dime tú si es así, Lorena. Es el test que aplicaste. Es ese, ¿no? No. La prueba que apliqué para medir fue, el TED-Student fue la técnica de análisis de datos, me están preguntando que por qué sé que realmente el programa funcionó. Ahora, para medir a las niñas, yo apliqué una prueba estandarizada en Chile con validez y confiabilidad que se llama EVALEC. Es para preescolar. Con eso medí a las niñas en los 2 momentos, antes y después de los 5 meses de haber aplicado el programa. Perfecto. Begoña Faúndez te pregunta: ¿la intervención se desarrolló en un establecimiento vulnerable? Ella plantea una reflexión, que quizás sería más aún el impacto de aquellos niños que la mayoría de las veces no tienen padres que les lean.
Sí, así es, Begoña. Precisamente la brecha de la que hablaba yo es porque precisamente en los establecimientos vulnerables, como tú dices, no hay esa estimulación en lenguaje oral, no hay esa riqueza tal vez de vocabulario. Los papás no les leen a los niños de forma muy frecuente. Por eso considero que esto de narrar oralmente los cuentos y que eso llegue a la sala de clases es una buena estrategia para impactar el vocabulario de los niños y niñas. Preguntan también si puedes deletrear el T-Student y el EVALEC. EVALEC es tal cual, E, B pequeña, A, L, E, C. Ese es el EVALEC. Ese instrumento yo utilicé para evaluar a las niñas. Es un instrumento que mide, como yo evalué los procesos fonológicos, semánticos y sintácticos, ocupé ese, al inicio y al final. Y T-Student es T-Student, separadito, ¿no? Sí, es una metodología de análisis de datos. Eso ya fue para analizar los datos, para ver si las diferencias eran estadísticamente significativas. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta para ti, Lorena, es ¿en cuánto tiempo observaste avances en el vocabulario? Esta viene de la pregunta. ¿Y cuántas sesiones o cuánto tiempo? El programa lo hicimos durante 5 meses y aplicábamos 3 veces a la semana. Yo no solo se trabajó la narración de cuentos, también eran, cuando yo hablo de andamios psicolingüísticos, trabajamos todo lo que es fonológicos, conciencia fonológica, en los procesos semánticos, ahí se trabajó la narración de cuentas para desarrollar el vocabulario y también otro andamio que son los procesos sintácticos. Muchas gracias y nos acaba de llegar otra pregunta para ti de Juan Carlos. Adelante. Que nos dice, ¿qué fue lo más importante que el cuentacuentos hizo que les llegara en lo más profundo la lectoescritura a las niñas? La cuentacuentos tuvo un impacto a nivel inicial, pero yo después creo que las educadoras, la cuentacuentos fue una vez, fue algo que tal vez cuando apliquemos nuevamente el programa vamos a hacer que las cuentacuentos puedan visitar más veces la sala de clases. Pero yo creo que lo que impactó fue cómo las profesoras, las educadoras empezaron a trabajar con este recurso del cuento, porque fue precisamente las educadoras las que narraban el cuento y después las niñas preparaban el cuento en sus casas y después las niñas narraban frente a todo el colegio o frente a sus compañeras. Entonces, yo creo que fue el trabajo el trabajo de las educadoras. Muchas gracias, Lorena. Lorena, ¿nos regalas unas palabritas para despedirnos también? Bueno, igual muy agradecida por este encuentro en el que fue un intercambio de experiencias de aprendizaje y decir que la narración oral tiene que estar presente desde mi ámbito en todas las salas de clases y además en este contexto de pandemia. Siento que la narración oral, escuchar el placer, disfrutar de los cuentos es un momento en que a la familia le abstrae de todo este contexto de incertidumbre. Entonces, no solo ámbito educativo, ámbito hospital, otro tipo de ámbitos y contextos que he escuchado aquí, sino también en el actual en el que estamos viviendo. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Lorena. Déjanos también, por favor, tus datos de contacto en redes sociales en el chat.